Buenos días, ingeniero y compañeros. Pertenecemos a la carrera de Ingeniería Ambiental cuarto semestre. Nuestro grupo está conformado por Elizalde Cueva Mauricio Alejandro, Elizalde Prado Yandri Liodán, Santana Peralta Fabricio Nicolai, Sánchez Rivera Valeria Alejandra y Vera Quijije Carlos Ariel. Vamos a exponer acerca del libro de Mecánica para Ingeniería Estática de Bedford y Fowler, en capítulo 1 y capítulo 2. El tema 1 es la introducción y los subtemas pertenecientes son Ingeniería y Mecánica, Gravitación de Newton. El tema 2 son vectores y los subtemas son escalares y vectores, componentes de 2 y 3 dimensiones, producto punto, producto cruz. El objetivo de esta exposición es identificar conocimientos previos sobre estructuras. La mecánica es el estudio de las fuerzas y sus efectos. La mecánica elemental se divide en estática y dinámica, en la cual estática estudia los objetos en equilibrio, mientras que la dinámica estudia los objetos en movimiento. Como punto importante, la mecánica fue la primera ciencia analítica, por eso los conceptos fundamentales, los métodos analíticos y las analogías de la mecánica se encuentran casi en todas las ramas de la ingeniería. Resolución de problemas. Como todos sabemos, en ingeniería es de vital importancia la correcta resolución de problemas. Para esto existen 4 estrategias, tales como identificar la información dada, desarrollar una estrategia para el problema, tratar de predecir la respuesta y resolver las ecuaciones e interpretar los resultados. Números. Todo tipo de cálculos, resultados y mediciones que realizamos se representan mediante números. Por ejemplo, el número de dígitos exactos que utilicemos contamos hacia la derecha a partir del primer dígito distinto de 0. Los números pueden redondearse a cierta cantidad de dígitos significativos. Por ejemplo, el valor de pi puede expresarse con 3 dígitos significativos, 3.14, o también con 6 dígitos, 3.14159. Espacio y tiempo. El espacio se refiere al universo tridimensional en que vivimos, donde se encuentran todos los objetos y ocurren los eventos que tienen una posición y dirección. Por ejemplo, la distancia entre 2 puntos tiene una longitud y unidad de medida en el sistema internacional en metro, y en las unidades de Estados Unidos es pie. El tiempo es algo similar, mide la duración o separación de estos eventos, como la vida, los días, los años, etc. Tanto en el sistema internacional como en el de Estados Unidos, su unidad de medida es el segundo. Newton estableció 3 leyes del movimiento que son: primera ley, un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo y un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento, con la misma rapidez y dirección, a no ser que sobre él actúe una fuerza distinta de cero. La resistencia que sentimos cuando tratamos de cambiar el estado de movimiento o de reposo de un objeto se llama inercia. En el ejemplo podemos ver cómo el conductor va hacia adelante porque su cuerpo quiere seguir en movimiento. Segunda ley, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta actuando sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. La segunda ley de Newton proporciona significados precisos a los términos masa y fuerza. La unidad de la fuerza es el newton, que es la fuerza requerida para impartir una masa de 1 kilogramo, una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Tercera ley, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, el segundo cuerpo ejerce sobre el primero una fuerza de igual magnitud y dirección contraria. Siempre existen 2 fuerzas por cada interacción, no se cancelan porque actúan en cuerpos diferentes y actúan al mismo tiempo. Hay que recordar que esta ley también se cumple incluso si los cuerpos están separados. Sistema internacional y sistema inglés de unidades. Los metros, kilogramos y segundos se llaman unidades básicas. En función de estas unidades se pueden expresar las unidades derivadas, como es el newton. En el sistema internacional también se utilizan prefijos para expresar cantidades a un tamaño conveniente. En el sistema inglés sus unidades básicas son el tiempo en segundos, longitud en pies, la fuerza en libras y la unidad de la masa, que es el slug. Conversión de unidades. En algunos casos nos presentará la necesidad de convertir las unidades en otras. Por ello es importante conocer sus equivalencias y realizarlo de manera cuidadosa. Por ejemplo, conociendo las equivalencias de millas a pies, de horas a segundos, las expresamos como razones y podemos realizar la conversión. Gravitación de Newton. La fuerza gravitatoria entre 2 partículas de masas m1 y m2 que están separadas por una distancia r
las masas experimentarán una fuerza de atracción cuyo módulo es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, donde la constante g es universal, no depende del medio donde estén las masas. Cuando la Tierra se modela como una esfera homogénea de radio r, la aceleración debido a la gravedad a una distancia r desde el centro es el radio de la Tierra al cuadrado dividido por el cuadrado de la distancia desde el centro, donde g es la aceleración debido a la gravedad al nivel del mar. Si hacemos el producto de la aceleración de la gravedad por la masa de un objeto, obtenemos su peso a nivel del mar. Vectores, suma de vectores. La suma de vectores es formada una cadena de vectores, donde el vector que engloba a todos los vectores es el vector de la suma. En otras palabras, la suma de vectores es la unión de vectores que a través de juntar la parte delantera de un vector con la parte trasera del otro y cumple con la propiedad conmutativa. El desplazamiento normalmente se le asigna la letra W, se le define como la suma de los desplazamientos del vector 1 y el vector 2. La definición de la suma vectorial implica que el vector 1 más el vector 2 tiene que ser igual al vector 2 más el vector 1. Esa es la suma vectorial, es conmutativa. En cambio, la suma vectorial es asociativa si, entre paréntesis, el vector 1 más el vector 2 más la suma de desplazamiento de los dos es igual al vector 1 más, entre paréntesis, el vector 2 más la suma de desplazamiento de los dos. También tenemos el producto de un escalar y un vector, que es el vector sobre el escalar igual a 1 sobre el escalar del vector. Resta vectorial. El vector 1 menos el vector 2 es igual al vector 1 más el negativo del vector 2. Vectores unitarios. El vector es igual a la magnitud del vector del valor unitario. Componentes en dos dimensiones. Es fácil trabajar con vectores cuando se pueden expresar en términos de componentes vectoriales perpendiculares. Un vector que es paralelo al plano X y Y pueden expresarse como vector igual al vector en X en Y más el vector en Y en J, donde Y es un vector unitario que apunta en la dirección positiva del eje X y Y. J es un vector unitario que apunta en la dirección positiva del eje Y. La magnitud del vector está dada por la magnitud del vector igual a la raíz del vector en X elevado al cuadrado más el vector en Y elevado al cuadrado. Manipulación de vectores en términos de sus componentes. La suma o resta vectorial y la multiplicación de un vector por un número puede realizarse en términos de sus componentes, así como se muestra en la imagen. También tenemos vectores de posición en términos de sus componentes. El vector posición de A y B está dado por la diferencia de distancia entre el eje X de B y A de Y más la diferencia de distancia del eje Y entre B y A de J, así como se lo aprecia en la imagen de la diapositiva. Componentes en tres dimensiones. Antecedentes. En la rama de la ingeniería, varias aplicaciones necesitan que los vectores se emitan en términos de sus componentes, en un sistema coordenado tridimensional. Aquí se detallará la técnica para hacer esto y se demostrará cómo poder realizarlo en operaciones con vectores en tres dimensiones. En la siguiente gráfica detallaremos los pasos a realizar este tipo de componentes en tres dimensiones. A. El cubo visto con la línea visual perpendicular a una cara. B. Vista oblicua del cubo. C. Un sistema coordenado cartesiano alineado con los bordes del cubo. D. Representación tridimensional del sistema de las coordenadas. Cosenos directos. Anteriormente se pudo describir la dirección de un vector de forma relativa a un sistema coordenado cartesiano bidimensional, especificando aquel ángulo que existe entre el vector y uno de los ejes coordenados. Una de las maneras más fáciles de poder describir la dirección de un vector en tres dimensiones
es especificar los ángulos que existen, UX, UY y UZ, entre el vector y los ejes coordenados positivos. Los cosenos directores de cualquier vector U son las componentes de aquel vector unitario que tiene aquella misma dirección que U. Vectores de posición en términos de sus componentes. A partir de una generalización del caso bidimensional, podemos considerar o tomar en cuenta un punto A con coordenadas XA, YA, ZA y aquel punto B con coordenadas similares XB, YB y ZB. Los componentes se obtienen restando las coordenadas del punto A con las coordenadas del punto B. Componentes de un vector paralelo a una línea dada. En estas aplicaciones tridimensionales, la dirección de un vector suele definirse especificando las coordenadas de dos puntos sobre aquella línea paralela que existe al vector. Esta información puede usarse para determinar las componentes del vector, productos de punto en términos de sus componentes. En aquella sección se obtendrá una ecuación que permitirá determinar el producto de un punto de dos vectores si se conocen sus componentes escalares. Esta deducción también resultará de manera en una ecuación para poder calcular el ángulo que existe entre los vectores. Para obtener una ecuación para el ángulo U en términos de componentes de los vectores, se iguala aquella expresión para el producto del punto dado por la ecuación. Aquí, como podemos constatar en la diapositiva, ahí tenemos la fórmula dada para poder resolver esta ecuación. Componentes vectoriales paralela normal a una línea. En algunas de las aplicaciones de la ingeniería, es sumamente necesario poder expresar un vector en términos de los componentes vectoriales paralela y normal perpendicular a aquella línea dada. Los componentes de un vector paralelo y normal a una línea puede determinarse usando el producto de un punto. Considere un vector U y una línea recta L. Es posible poder nosotros expresar U como la suma de los componentes vectoriales UP y una paralela y normal a L. Además existen dos tipos de componentes, que son las normales y las paralelas. Producto cruz. El producto cruz de dos vectores tiene muchas aplicaciones, como la determinación de la velocidad de rotación de una partícula de fluido y el cálculo de la fuerza ejercida sobre una partícula cargada por un campo magnético. Debido a su utilidad en el cálculo de momentos de fuerzas, el producto cruz es una herramienta indispensable en la mecánica. A continuación aprenderemos a evaluar los puntos cruz. Definición. Considerando los vectores U y V, el producto cruz de U y V se denota por U por V es igual al valor absoluto de U por el valor absoluto de V por seno del ángulo E. El ángulo es el que se forma al unir las colas de U y V. El vector E es un vector unitario que se define como perpendicular a U y a V. Regla de la mano derecha. Esta se utiliza para poder determinar la dirección de E. El pulgar de la mano derecha es la que apunta hacia E cuando los cuatro dedos restantes que apuntan hacia el vector U, es decir, el primer vector en el producto cruz, se doblan hacia el vector V, es decir, el segundo vector del producto cruz. Producto cruz en términos de sus componentes. Cuando necesitamos encontrar una ecuación del producto cruz en términos de sus componentes, debemos determinar los productos cruz formados con los vectores unitarios. El producto cruz de U y V está dado en términos de componentes de los vectores U por V es igual a U sub Y por V sub Z menos U sub Z por V sub Y, todo eso por I, menos U sub X por V sub Z menos U sub Z por V sub X, todo eso por J, más U sub X por V sub Y menos U sub Y por V sub X, todo eso por K. Evaluación de un determinante 3×3. Esto se puede dar repitiendo sus dos primeras columnas y evaluando los productos de los términos en 6 diagonales. Luego a esto se le suman los términos obtenidos con las diagonales que van de arriba hacia abajo a la derecha y se restan los términos obtenidos con las diagonales de arriba hacia abajo y a la izquierda. Así se obtiene el valor. Productos triples mixtos. Esto, por otro lado, se definen como U por V por W, o también puede expresarse en términos de los componentes de los vectores mediante el determinante.